Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder nuevamente saludarles, llegar hasta sus hogares o el lugar donde usted se encuentre. Soy Verónica Claros y el día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie titulada En la piel. El tema bajo el cual vamos a estar meditando hoy, probablemente usted ya lo vio, y es Dina, la niña de papá. Dina, la niña de papá. Ese es el título para hoy. Y es que estamos estudiando en esta serie titulada En la piel a varias mujeres de la Biblia que cometieron algunos errores bastante graves. Ya estudiamos el caso de Penina. Usted puede ver, ese es el tema número 1 de esta serie. Penina, la rival de Ana, una mujer pues que probablemente tomó muy malas decisiones y eso la llevó a vivir una vida en amargura, una vida triste, y todo aquello que estaba llevando por dentro, rencor, resentimiento, lo que hacía era transmitírselo o tirárselo a Ana en una forma de burla, en una forma de desprecio, porque Ana no tenía hijos. Entonces, eso es una manera de cómo nosotros podemos sacar todas aquellas cosas que tenemos por dentro. Y quizás esta mujer era una mujer que se sentía sola, se sentía humillada, se sentía ofendida, herida, y todo eso lo estaba tratando de sacar hacia afuera, pero no es la manera correcta de hacerlo. Tratamos de entrar en la piel de esa mujer para descubrir las razones de por qué se burlaba de Ana, y esas son algunas de las razones que vimos. Usted puede recordar el tema si es que ya lo vio pero no lo recuerda, o puede verlo también. El título es, como ya lo mencioné, Penina, la rival de Ana, y es el primer tema de esta serie titulada En la piel. El segundo tema que tuvimos fue Zafira, la mujer sumisa. Tratamos también de entrarnos en la piel de Zafira para comprender por qué razón mintió, por qué aunque tuvo la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Y ahí estuvimos estudiando también a esta mujer que muchas veces la tratamos como una mujer mala, como una mujer que ideó todo este plan junto con su esposo, y creemos que fue una mujer muy mala realmente al haber mentido, no a los hombres, sino también a Dios, ¿verdad? Porque cuando mentimos, a quien estamos engañando no es ni a nosotros ni a los demás. Y es más, ni siquiera a Dios lo podemos engañar, pero más sin embargo es a Él a quien más ofendemos cuando decimos mentiras o engañamos. Entonces, ahí está también el segundo tema, Zafira, la mujer sumisa, que usted también puede verlo. Y hoy vamos con el tercer tema, titulado Dina, la niña de papá. Y es que hoy vamos a estar hablando de una jovencita que muy pocas veces se habla sobre este caso, sobre la vida de esta niña, que solo se menciona en un capítulo nada más, en unos versículos nada más, pero más sin embargo hizo que hubiese una pelea, o más bien un engaño. Toda la historia de esta niña termina de una manera bastante horrible, lo que nos narra la Biblia. Por supuesto, no sabemos mucho de ella, pero lo que se narra es bastante terrible, y es por eso que hoy vamos a estar hablando de esta niña, de esta jovencita, probablemente de unos 14, 15 o 16 años de edad, y que fue mala o no lo fue. Eso es lo que vamos a descubrir hoy al entrar en la piel de esta niña y tratar de comprender qué la llevó a hacer lo que hizo. Pero antes de entrar al tema bíblico, vamos a orar para recibir la bendición de Dios. Así que acompáñame a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos mucho la oportunidad que tú nos otorgas, Señor, de poder meditar en tu palabra. Padre bueno, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones para que podamos, Señor, ser receptivos a tu mensaje. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos entonces a ver la historia de esta niña, y la encontramos en Génesis capítulo 34. En el versículo 1 nos dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró.
Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y done, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncida entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición, consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre vosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fariseo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Imagínense nada más todo lo que esto conllevó y qué fue lo único que hizo Dina. Si nosotros vemos en el versículo 1, dice que lo único que ella hizo fue salir. Eso es lo que dice. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. A veces como hijos podemos tomar decisiones
donde no tomamos en cuenta la consideración o los consejos de nuestros padres. Muchas veces puede ser también que es porque no hay consejo en casa. La palabra de Dios es muy clara en decirle a los padres: instruye a tus hijos, instrúyelos, para que aun cuando fueren viejos no se aparten de Dios. Pero es importante la instrucción. Esta niña salió a ver a sus amigas, pero en esa salida se encontró también con este joven y probablemente se ennovió con él o se enamoró de él y entonces consintió en hacer algo con él que no estaba correcto debido a la edad que tenía, debido a que no estaban casados, debido a que ella tenía principios, ella tenía valores. El Dios de Jacob es el Dios verdadero. Y ella probablemente desde muy pequeña había visto todo lo que había acontecido con su familia. Quizás esta jovencita, bueno, ella venía, vamos a decirlo, de un hogar que no era un hogar constituido tal y como Dios lo había planeado desde el tiempo que creó al hombre y a la mujer. Ella creció en un hogar viendo a su madre y a su tía pelear por el mismo hombre. Ella vio a su madre quizás llorar porque su esposo no la amaba. Ella quizás vio las peleas y las discusiones entre hermanas y aún hasta las mismas criadas, porque tenía hermanos que eran 100% su sangre, hijos de padre y madre, pero también tenía hermanos que no eran hermanos en toda la extensión de la palabra, eran medios hermanos, solo eran hermanos por parte de su padre. Otros eran hermanos de ella, pero al mismo tiempo eran sus primos porque eran los hijos de su tía. Y otros eran hijos de las criadas, pero también eran sus hermanos porque eran hijos de su padre. Entonces ella creció en un hogar completamente desproporcional, en un hogar no lo más natural posible a lo que Dios espera que nosotros vivamos, ¿no? Como familia. Pero más sin embargo, esta jovencita, viendo todo esto, también vio cuando su padre tuvieron que dejar la tierra donde habitaba junto a su abuelo y tuvieron que emigrar de ahí, buscar otro lugar. Y ella estuvo en esos movimientos, quizás probablemente fue la niñita que estaba arreglando sus cositas y sus juguetes porque se iban a mudar a otro lugar, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, cuando se encontraron también con Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? Y conoció a su tío Esaú y a la familia de su tío, los que andaban con él en ese momento. Entonces venía de una historia bastante triste, de una historia bastante lamentable, y quizás su madre estaba más preocupada por el hecho de que su esposo no la amaba, más que por darles a sus hijos consejos, por darles a sus hijos instrucciones. Era una mujer que emocionalmente no se sentía bien, probablemente se sentía mal con su propio cuerpo, con su propio físico, porque es más, la Biblia nos dice que Lea era de ojos delicados, mas sin embargo Raquel era de hermoso parecer. Entonces probablemente esta niña veía como su madre tenía una autoestima baja y es más, ni siquiera su padre, a pesar de que era el líder del hogar, tampoco había aconsejado a su hija o instruido a su hija para que no cometiera este tipo de abominación, como él lo dice, o sea, ha cometido una gran abominación lo que ella ha hecho, lo que ese hombre le hizo, en fin. Entonces, es importante que a las jovencitas, a las niñas, se les enseñe a valorar su cuerpo, a cuidarse, a valorarse a sí misma, a cuidar su imagen, pero también su autoestima, a darse el valor que le corresponde, para no entregarse así simplemente porque se enamoró a un hombre, sino que tiene que cuidar su cuerpo. Y son cosas que muchas veces decimos nosotros y
y que se enseñan, últimamente lo he escuchado mucho, de que tiene que ser la mamá la que aconseje a las hijas y el padre a los hijos. ¿Y quién dice que un padre no puede aconsejar a sus hijas? Que una madre no puede aconsejar a sus hijos. Por supuesto que sí. Y es más, yo recuerdo en esas edades, cuando uno tiene 11, 10, 12, 13 años, quien a mí me aconsejaba realmente era mi padre. Mi padre era el que me daba consejos sobre cómo debía de actuar, si en algún caso algún jovencito se quería sobrepasar conmigo. ¿Por qué? Porque los padres son los que mejor conocen cómo son los hombres, porque ellos son hombres. Entonces ellos saben cómo enseñar a sus hijas, cómo instruirle. Puede que un jovencito le diga esto, puede que un jovencito le diga aquello, y usted tiene que actuar de esta manera. Y yo estoy muy agradecida con mi padre porque sus consejos fueron muy valiosos para mí, para poder en esos momentos hacerle frente a la situación y no dejarme llevar solo porque un niño me decía, ay, que tú me gustas, o qué bonita eres, o esto o lo otro, ¿no? Sino que darme el valor que yo tenía, respetarme a mí misma. Y eso no fue mi madre la que me dijo, mira, hijita, que esto y lo otro, no, fue mi padre el que me aconsejó. Entonces no podemos desminorizar a uno de los padres solo porque o solo tiene hijas o solo tiene hijos, o decir es que el padre no puede aconsejar a la hija o la madre no puede aconsejar a los hijos. Por supuesto que sí puede y por supuesto que debe de hacerlo. Debe de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque una madre es la encargada de enseñarle también a sus hijos a cómo debe de cuidar, en el caso del niño o el caso del joven, a la mujer, ¿verdad? Este jovencito, sus padres quizás no le habían enseñado a que debía de respetar a una joven. Y es la madre que debe de enseñarle, mire cómo su padre me ama, cómo su padre me respeta, cómo su padre me cuida. Y usted también tiene que aprender a ser un caballero con la jovencita, a no salir con una niña simplemente por jugar, ¿no? Desde pequeños es importante inculcarles a los niños el respeto hacia las personas del sexo opuesto. Es importante enseñarles a cuidar y a valorar a las personas del sexo opuesto, a no salir con una jovencita solo por jugar, a no salir con una jovencita solo por acostarse con ella, sino que debe de respetarla. Pero muchas veces nosotros cometemos grandes errores y aun cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Siempre andamos como jugando, ay, que la noviecita y que quién te gusta y con todas esas cosas. Esas no son cosas que se le debería de enseñar a un niño, porque le estamos enseñando entonces a que desde pequeño se despierten esos sentimientos en él hacia el sexo opuesto cuando no es el momento para ello. ¿Por qué? Porque una relación de noviazgo debería de ser siempre cuando se está pensando en matrimonio. Y un niño de 5, de 6 años va a pensar en matrimonio, va a pensar en tener una relación seria, o sea, es ilógico, es absurdo. Aún llegamos a veces a los 20 años y todavía ni siquiera sabemos quiénes somos o qué queremos hacer. Mucho menos vamos a estar pensando en tener una relación sentimental que sea de respeto y que sea con miras al matrimonio. Entonces son cosas que nosotros desde que los niños están pequeños debemos de cuidar mucho su corazón, enseñarles a cuidarse, a respetarse, a no permitir que nadie les ponga una mano encima y a llenarlo de amor. Porque muchas veces estas cosas ocurren por la falta de amor. Es más, hace poco con mi esposo estábamos viendo una película de un joven que él decía eso, su padre nunca le dijo que lo amaba y por tanto él no se sentía amado y sentía que para ser amado necesitaba entonces hacer algo, hacer cosas para que entonces llamar la atención de sus padres y eso para él significaba que lo amaban. Y muy a temprana edad comenzó a tener relaciones íntimas con personas de su mismo sexo. Y él dice, era por lo mismo que yo sentía, de que nadie me amaba, de que nadie me valoraba. Entonces es importante que como padres les enseñemos a amar. Y yo recuerdo, mi esposo me pregunta, ¿y tú, tu padre te mostró que te amaba? ¿Tu padre te hizo sentir amada? Y yo le digo a él, por supuesto que sí.
Si de algo a mí no me faltó nunca en mi niñez y en mi juventud, fue el amor de mis padres. Y eso es algo que yo les agradezco mucho porque eso también me permitió a que me valorara a mí misma y que me cuidara a mí misma y que no permitiera que ningún hombre se sobrepasara conmigo o me pusiera una mano encima. ¿Por qué? Porque yo sabía que era una persona importante y que debía saber esperar hasta el matrimonio y que debía de darme a respetar ante los hombres. ¿Por qué? El título para el tema de hoy es Dina, la niña de papá. Para nosotros las hijas somos las niñas para nuestros padres. Y probablemente podamos estar ya muy grandes, pero nuestros padres nos siguen viendo con esos ojos de amor. Y muchas veces nosotros no valorizamos lo que somos para nuestros padres, en primer lugar, porque nuestros padres nunca nos lo dicen. Nuestros padres deben hacernos sentir siempre que somos amados por ellos. Siempre debe un padre abrazar a sus hijos, besar a sus hijos y decirle cuánto los ama. Probablemente hemos crecido en un mundo donde, y en una cultura también al mismo tiempo donde no es muy frecuente de que un padre le diga a su hija que la quiere. No vivimos en una cultura donde es frecuente que un padre le diga a sus hijos que los ama. Entonces, pero son cosas en las que debemos de trabajar cada día para hacer sentir a nuestros hijos amados, para hacer sentir a nuestros hijos que no necesitan demostrar nada. Ellos son amados. Y de esta manera, irlos educándolos que hay tiempo para todo, hay tiempo para amar, hay tiempo para comenzar una relación de noviazgo, pero no estar eh, haciendo que ese tipo de sentimientos surjan a una edad temprana, a una edad que todavía no es la correcta. Entonces, no tratar de esos temas dentro del hogar cuando los niños son muy pequeños, eso es algo muy importante, sino que son edades en las que se les debe de enseñar a los niños a valorarse a sí mismos, a cuidarse a sí mismos y aprender a cuidar también a las personas del sexo opuesto. Y es por eso que es fundamental que el padre enseñe a sus hijas y la madre enseña a sus hijos sobre estas cosas, sobre cómo debe de cuidar al sexo opuesto, de cómo ella tiene que darse el valor correspondiente, que no se puede dejar llevar por cualquier cosa que le diga un hombre. Y en el caso de los hombres, a respetar a las niñas, a cuidarlas, a valorarlas y a no tratar de despertar como esos sentimientos en un momento que todavía no es el correcto. Entonces, probablemente esta niña estaba con falta de amor porque sus padres estaban más preocupados por sus problemas. En el caso de Lea, porque su esposo la amara. En el caso de Jacob, tenía tantos hijos, tenía los problemas con Raquel de que, ay, que no puedo tener hijos, que esto y que lo otro. Estar casado con una mujer que no amaba, tener hijos con mujeres que no amaba tampoco. Entonces, estaba lleno de problemas y de situaciones, el problema con su hermano, en fin, tantas cosas que probablemente no le permitieron a él cuidar de su hija, cuidar de sus hijos también. Entonces, todo esto la llevó a esta jovencita que tomara una decisión que no era la correcta. Ir donde un joven y hacer lo que este joven le dice es algo que realmente no se debería de permitir en el caso de los padres, estar muy pendientes de a dónde van sus hijas, de con quiénes salen, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas. Si hay alguna persona en la que ella esté interesada, pero no es, como les digo, no es algo que se lo va a preguntar, ¿y quién te gusta tú? No, es que miren, hay que ganarse la confianza, hay que ganarse esa confianza de parte de los hijos, porque cuando los hijos confían en sus padres, un padre ni siquiera tiene que preguntarle, el mismo hijo le cuenta. Y se los digo porque conozco experiencias de jovencitos que antes de salir con una jovencita, que antes de salir con una muchacha, que antes de ennoviarse, le cuentan a sus padres. Entonces, ¿por qué lo hacen?
porque sus padres se han ganado la confianza suficiente para que ellos tengan esa oportunidad de hablarles y decirles lo que está ocurriendo. Pero no es solo con preguntarles así nada más. Cuando no hay confianza, un hijo no va a hablar. Un hijo no va a decir porque se va a avergonzar, porque le va a dar pena, porque le va a dar miedo. En fin, es importante generar confianza en los hijos, además de amarles. ¿Qué es lo otro que debemos de aprender también del caso de esta jovencita, de Dina? Es muy importante también como jóvenes saber quiénes somos. Probablemente en nuestra casa no nos han dado el amor que nosotros necesitamos recibir. Probablemente afuera podamos sentir como ese deseo o esa necesidad de recibir amor. Pero es importante recordar que tenemos un Dios que nos ama. Y es ahí donde es muy fundamental la relación que tenemos con Dios. Porque cuando no tenemos una relación especial con Dios, cometemos errores. Y a veces no lo pensamos, no lo dudamos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no es la correcta. Saben, me llama mucho la atención lo que dice Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. El versículo número 11 dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde. Muchas veces nos comportamos como hijos rebeldes, donde buscamos hacer solo lo que nosotros queremos y no nos importan los consejos que nos pueden dar nuestros padres. Porque podemos poner la otra parte, tal vez Dina de una u otra manera, sus padres la aconsejaron, pero más sin embargo ella dijo, no, es que es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Es más, buscando la definición o el significado del nombre Dina, me encontré con una definición que decía que es la que logra todo lo que se propone. O sea, eso me suena a mí como que son como de una personalidad rebelde. O sea, quiere hacer lo que le dé la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. No, no importa el consejo de los padres, no importa ella misma, o sea, el valorizar su dignidad, su honra como mujer. No importa, lo que ella quiere es hacer lo que quiere. Y sabemos que este joven era un joven muy apuesto, no era cualquier hombre con el que ella tuvo una relación, sino que fue un hombre que era muy apuesto, que era seguramente muy codiciado por las jóvenes. Y más sin embargo, esta jovencita dijo, bueno, yo voy a lograr que ese hombre se fije en mí, que ese hombre se enamore de mí. Porque eso es lo que significa Dina. Aunque hay otro significado que no es muy común y decía que este significado no es muy común y que es una niña inocente. Por eso les digo, si lo vemos desde el punto de vista, si penetramos en la piel de Dina y nos encontramos con una niña inocente, probablemente es que le faltaba amor, probablemente es que no tenía la suficiente confianza con sus padres para decirles esto y esto es lo que está pasando, me gusta este joven, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo comportarme? No tenía eso ella, esa confianza o esa intimidad con sus padres para poder tratar este asunto. Y si no, nos vamos a ir al otro punto, la rebeldía del joven, porque muchas veces en la juventud no pensamos, no nos importa realmente lo que nos pueden decir nuestros padres, no nos importa nada más que lograr nuestras propias ambiciones o nuestros propios deseos y no podemos ir más allá de eso. Entonces, puede que sea eso lo que estuviese pasando en el caso de esta jovencita. Hay otro proverbio que también me llama mucho la atención, pero la verdad es que no recuerdo en este momento dónde se encuentra.
No me recuerdo realmente en dónde está. Creí que era siempre en este Proverbio 17, pero no me recuerdo. No me recuerdo, pero habla acerca de esas jovencitas que no pueden estarse en casa. No pueden estarse en la casa nada más, sino que es como esa necesidad de andar en la calle. ¿Y qué es lo que hay en la calle? En la calle hay malas amistades, en la calle hay personas que en lugar de ayudarnos no nos van a ayudar, sino que al contrario nos llevan solo por el mal camino. No significa que vamos a pasar solo encerrados en la casa, por supuesto que no, pero es que hay que saber con quiénes salir, hay que saber a qué lugares frecuentar, a dónde vamos a ir y con quiénes. Eso es fundamental tanto en la juventud, el decirle a nuestros padres siempre con quiénes vamos, a dónde vamos y a qué vamos. Eso es súper, súper importante. ¿Para qué? Para no cometer errores, porque ¿qué es lo que ocurre? Promiscuidad, embarazos no deseados y, y es ahí donde echamos a perder nuestros sueños y también los sueños de nuestros padres. ¿Saben una cosa? Yo soy hija de padres profesionales. Mis padres toda la vida han trabajado y han sido personas muy responsables y personas muy buenas en lo que hacen. Y yo pensaba que para nosotros como hijos el estudiar, el poder terminar una carrera profesional era como lo más normal y no había ningún problema en eso o que para nuestros padres iba a ser algo muy normal. Ah, sí, mi hijo estudió en la universidad, se graduó de la universidad, tiene tal título. Para mí personalmente yo pensaba que eso iba a ser para mis padres como algo muy normal porque ellos son profesionales también. Pero realmente yo recuerdo cuando yo me gradué de la universidad y mi padre me abrazó, mi padre me besó y yo podía mirar como esas lágrimas que se querían salir de sus ojos, ¿no? De esas lágrimas de alegría, de felicidad, de lo contento que estaba, de que como hija había logrado ese triunfo tan importante. ¿Por qué? Porque para ellos es un logro también. Y no importa si nuestros padres son profesionales o no lo son, no importa si nuestros padres tienen un trabajo grande o pequeño, para nuestros padres que nosotros triunfemos en la vida es algo muy importante, es algo que ellos aprecian mucho. Y otra de las cosas que también yo pude ver en mi vida personal que para nuestros padres son muy importantes es también el poder casarnos. El casarnos en el momento oportuno, con la persona correcta, y como lo digo, en el tiempo debido. Y ahí fue también donde pude ver a mi padre con esa satisfacción de que gracias a Dios lo logramos, ¿no? Gracias a Dios que mi hija se pudo casar con un hombre bueno, que no tuvo un embarazo en una edad temprana, que no estuvo con un hombre y luego ha estado con otro, sino que para ellos el que un hijo se pueda casar, que un hijo pueda cumplir ese propósito también, es como algo muy importante. Y por eso es que puedo entender a Jacob cuando dice que se sintió mal. O sea, cuando supo que su hija había sido deshonrada, él se siente mal. ¿Por qué? Se sintió como un padre fracasado. Fracasó en la misión de que su hija pudiera terminar de estudiar, que pudiera casarse con un hombre bueno. Para él, de una u otra manera, había sido como un fracaso. Y entonces dice que esperó a sus hijos. O sea, yo veo en esto una familia bastante unida en este sentido porque él hubiera tomado las decisiones correctas, pero él no. Esperó a que sus hijos volvieran a casa y entonces les cuenta, esto y esto ha pasado. Esto ha pasado con Dina. Dina le ocurrió esto, Dina hizo esto y ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿por qué? Como familia, tú tienes que entender, joven,
que no es solo tú. A veces nosotros en la juventud no entendemos eso. Yo no lo entendía tampoco. Yo creía que solo era lo único importante. Si yo me equivocaba, la única persona que iba a dañar era a mí misma. Pero a nadie más iba a salir involucrado y no es así. Cuando nosotros cometemos un error, también lo sufren nuestros padres y también lo sufren nuestros hermanos y probablemente otros familiares cercanos. Lo sufren también porque ellos desean lo mejor para nosotros como jóvenes. Entonces, como jóvenes es importante que nos cuidemos, que aprendamos a respetar a nuestros padres y como padre recordar, quizás usted cometió algún error en su pasado y se siente que no tiene como la autoridad suficiente para hablarles a sus hijos sobre algo. Mas, sin embargo, eso que usted vivió es su fuerte. Eso que usted vivió es lo que le da autoridad para decirle, hijo, sufrí. Hijo, eso no te lo deseo a ti. Hijo, no quiero que pases por la misma situación que yo pasé. Cuídate, protégete en el sentido no de que, vas a utilizar algún objeto para que no embaraces a una mujer. No, proteger tu corazón significa esperar el tiempo adecuado, esperar a que te cases. Eso es lo que como hijo debes tú hacer. Un padre debe de aconsejar a su hijo en ese sentido. Una madre debe aconsejar a sus hijos en ese sentido, a que se involucren de lleno en sus estudios, en que trabajen y que después puedan pensar entonces en el matrimonio, pero no antes, sino que todo sea en el tiempo debido. Es importante planificar estas cosas con antelación, cuando los niños todavía son pequeños, empezar a hablar a su corazón acerca de esto para que ellos puedan estar preparados y que ellos puedan tener esa madurez en ese sentido y no dejarse llevar por la corriente, no dejarse llevar por las malas amistades, porque siempre van a haber amigos que nos van a querer ver hundidos, siempre van a haber personas que van a querer vernos caídos, pero más sin embargo, cuando un padre ha aconsejado a sus hijos, por más que los amigos digan lo que digan, por más que otras personas vengan y aconsejen negativamente, aquello permanecerá guardado en el corazón y uno como hijo va a querer hacer lo que al padre le agrada. Entonces es importante, es indispensable que como hijo tú pienses en que debes de honrar a tu padre, en que debes respetar a tu padre y en que debes obedecer. Ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Obedece a tu madre y a tu padre. Y debemos hacerlo. Entonces, un padre siempre debe recordar que tiene la autoridad de parte de Dios para hablarle a su hijo sobre estos temas, para preparar su corazón para que no cometa estos errores en su vida y que pueda guardarse, que pueda reservarse hasta el matrimonio. Eso es el plan de Dios. Y ese es el mismo plan que un padre debe de aconsejar a su hijo. No trate, como le digo, de despertar esos sentimientos temprano. Y por supuesto, tampoco tarde, ¿no? No va a tener el hijo ya 25 años y usted diciendo, no, ¿cómo que vas a tener novia? ¿Cómo que te vas a casar? No, todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa y hay cosas que se deben de ir haciendo en cada una de las etapas. Entonces, como padre debe de estar al lado del hijo para animarlo, para aconsejarlo, para instruirlo, porque esa es la labor que el Señor le ha encomendado y para que nos evitemos de estos problemas. Si esta jovencita se hubiera dado el valor que ella tenía, hubiera hecho las cosas correctamente. Dice que este joven la amaba. O sea, este hombre estaba enamorado de ella. Este hombre estaba dispuesto a hacer todo por ella y realmente lo estaba haciendo. Y qué bueno es, porque qué bueno fuese de que siempre nos encontráramos con jóvenes así. Ya cometimos el error, ni modo, ya no se puede hacer nada. Y como hijo, pues debe de buscar el, quizás el confort o la ayuda del padre. Cuando ya cometió el error, pues ya no se puede hacer nada. Y como padre hay que apoyar. Como padre tiene que apoyar a su hijo, pero al mismo tiempo también
darle la responsabilidad, porque él es el que se ha buscado tener esa responsabilidad. Y entonces no le va a venir a decir, no, bueno, yo me voy a encargar de todo. No, el hijo ahora ya cometió un error, tiene que cumplir con su responsabilidad por lo que ha hecho. Pero al mismo tiempo, qué bueno es que los jóvenes fueran así, ¿no? Que respondieran y dijeran, bueno, yo cometí el error y me voy a hacer cargo de ese niño que viene en camino, voy a hacerme cargo del error que he cometido, pero no siempre sucede así. Entonces, como joven no puedes estar pensando, no, pero es que él es diferente. Tú no lo sabes. Tú no sabes cómo la persona va a reaccionar después. Entonces, es por eso que te das el valor que tienes y no permites que pase algo más allá de lo que debe de ser. Entonces, ¿por qué? Para evitar estas situaciones que no sabemos cómo puedan terminar después. Gracias a Dios que este joven se había hecho cargo, este joven había dicho, no, yo voy a cumplirle, yo me quiero casar con ella, yo sé que fallé, yo sé que cometí un error, que no debí de hacer las cosas así, pero ahora vengo y es más, yo veo la confianza que tenía este joven en su padre de decirle, papá, hice algo mal, eh, y quiero remediarlo, me gustaría que tú vayas y hables con ellos. Qué bueno que los jóvenes fuesen así, pero no siempre son así, mucho menos en este tiempo. Entonces, jovencita, valórate, cuídate. Si tu padre te aconseja, si tu madre te aconseja, toma en consideración esos consejos. Y si eres un jovencito de igual manera, valora los consejos de tu padre. Y si tú eres el padre, aconseja a tu hijo y hazlo sentir amado. El amor es fundamental para uno de hijo. Uno como hijo necesita sentir ese amor del padre para evitar tener que ir allá afuera a buscar amor, porque eso fue lo que hizo esta niña, ir a buscar amor allá afuera. Entonces, tratemos de hacer las cosas correctamente, tratemos de seguir el consejo de Dios. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros con el fin de instruirnos, de aconsejarnos. Padre, recuerda que debes siempre de instruir a tus hijos, que debes de exhortar a tus hijos, que debes enseñarles, que debes aconsejarles. Esa es tu labor como padre. Pero además de forjar disciplina en tus hijos, también es necesario que les enseñes amor y que te puedas ganar su confianza. Y como hijo, obedece a tu padre. Es lo único que el Señor te pide a ti como hijo. Honra a tu madre y a tu padre. Obedece, respeta, respeta el hogar donde vives. No hagas cosas imprudentemente, sino que sé un hijo bueno, sé un hijo que ponga en alta estima a su padre. ¿Por qué? Porque para un padre es un triunfo. Tus triunfos son sus triunfos y tus fracasos, tus derrotas son también sus derrotas. ¿Por qué? Porque un padre te ama incondicionalmente, te lo diga o no te lo diga. Lastimosamente vivimos en una cultura machista donde estas cosas frecuentemente no se dicen. Pero me gustaría animarte a ti como padre a que nunca dejes de prodigar amor a tu hijo, que puedas abrazarlo, que puedas besarle y decirle, hijo, te amo, hijo, te voy a apoyar en todo lo que tú hagas, pero que al mismo tiempo también sepas instruirlo y aconsejarlo para que tu hijo pueda venir ante ti y decirte, papá, quiero tomar esta decisión, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Que tus hijos valoren tus opiniones, que tus hijos valoren tus reflexiones sobre algo. Entonces, pero esto es algo que se logra, es algo que se gana, es algo que se debe de trabajar día con día, ganarse esa confianza y ese respeto de parte de los hijos. Y como hijo, no eches en saco roto todo lo que tu padre te dice. Tómalo muy en cuenta siempre. Te invito a que oremos en este momento y le pidamos al Señor sabiduría para que sea que seamos hijos o seamos padres, siempre nos dejemos llevar por el consejo bíblico. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres, por ese Dios de amor, ese Dios maravilloso que tú eres, Señor.
Gracias, Padre, por tus consejos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos instruyes, tú nos aconsejas, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, aun cuando muchas veces te somos infieles, Señor. En este momento, Padre, oramos implorándote que nos perdones si hemos cometido errores como hijos o como padres, al no aconsejar a nuestros hijos a tiempo, al no instruir a los hijos en su tiempo. Así también, Padre, perdónanos como hijos si muchas veces hemos echado en saco roto todos esos consejos, todas esas eh, experiencias de nuestros padres que ellos nos han contado, no para que nos burlemos o para que los tomemos como que ya no son de autoridad para nosotros, sino más bien, Señor, para que nos sirvan de lección para nuestra vida y que no cometamos sus mismos errores, esos errores que quizás a ellos les hacen sentir avergonzados, Señor, pero que tomemos en gran consideración el hecho que a pesar de eso tienen el valor de contárnoslo para que nosotros no lo hagamos, sino que al contrario podamos honrarlos a ellos y honrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida de nuestros padres. Ayúdanos a amarles, a respetarles en todo momento y a los padres también, Señor. Dale sabiduría de lo alto, que no sientan miedo, que no sientan vergüenza en decirle a un hijo o a una hija te amo, sino que puedan sentir la confianza suficiente, Señor, que así como tú nos has amado a nosotros, ellos también puedan demostrar su amor a sus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos porque sabemos, Señor, que solo en ti hay sabiduría, que solo en ti hay instrucción, que solo en ti hay consejo y también buenas acciones. Tú eres el que nos pone en nosotros tanto el querer como el hacer según tu divina voluntad. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te lo agradecemos todo. Amén y amén. Bueno, queridos padres, yo espero que a través de esta experiencia de esta jovencita, de esta niña de papá que lo hizo sufrir, que lo hizo llorar, que lo hizo sentirse mal, podamos aprender mucho porque lastimosamente quizás el corazón de Jacob estaba dolido por lo que su hija había hecho y luego tener también que enfrentar el hecho de lo que hicieron sus hijos, tirarse a todo un pueblo, a toda una nación entera como enemiga, no fue fácil para este hombre. Entonces, muchas veces como hijos tenemos que aprender eso, que nuestros errores no solo nos lastimarán a nosotros, sino que también a nuestros padres y a los que están a nuestro alrededor, que hay muchas personas que van a estar involucradas también con los errores que nosotros cometamos. Así que seamos hijos sabios, seamos hijos prudentes, honremos a nuestros padres, seamos obedientes y como padres nunca nos olvidemos de enseñar a los niños, de enseñar a los jóvenes el consejo de Dios, la palabra de Dios, de tener un tiempo para hablar con ellos, contarles sus experiencias de vida, para que ellos puedan aprender de sus historias, para que ellos puedan conocerles también a ustedes y aprendan a tenerles esa confianza de vida y también ese respeto que ustedes como padres se merecen porque Dios les ha dado esa autoridad. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema que será cuando Dios nos lo permita. Dios les bendiga.